Buenos días, mis hermanos de Capilla Fidelidad. Que el Señor les bendiga grandemente. Nuestro devocional de hoy va a ser sobre el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a orar para comenzar. Amado Señor, muchas gracias por el privilegio de tenerte cerca a través de tu palabra en todo tiempo. Gracias porque nos enseñas siempre cómo es tu pensamiento, cómo es tu corazón, cómo te relacionas con los hombres, lo que esperas de nosotros como hijos tuyos, como discípulos, para que podamos servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo 3 puntos para el bosquejo. El primero pues es el saludo, un saludo de un padre espiritual, de los versículos 1 al 4. El segundo punto, las responsabilidades de un hijo de Dios, un creyente, un discípulo, un siervo, del versículo 5 al 14. Y la última sección, tercer punto, abandono y soledad versus apoyo y consuelo, del versículo 15 al 18. Le invito a que lea el texto completo en la casa, mi hermano, para sacarle buen provecho. Y simplemente voy a compartir pues algunas consideraciones o las cosas que han llamado mi atención. Es muy especial la forma en que Pablo aquí se comunica con Timoteo. Ya han pasado muchos años en que Timoteo ha estado creciendo al lado de Pablo, sirviéndole, acompañándolo. Pablo le ha estado encomendando más responsabilidades cada vez y le tiene mucha confianza y mucho afecto, como nos vamos a dar cuenta aquí. Pablo introduce esta carta con su saludo habitual, presentándose, diciendo por qué hace lo que hace, que es un apóstol y de quién, es apóstol de Jesucristo, por la voluntad del Padre, por la voluntad de Dios, y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Es interesante que él aquí nos habla de su identidad, de la razón o la autoridad con que desarrolla su ministerio y cuál es la motivación. Él habla de la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús, la motivación que él tiene para hacer la obra que hace. Y va dirigida a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces estas son las bendiciones que Pablo desea para Timoteo. Timoteo ya había conocido la gracia, ya la había experimentado, era un hombre salvo por la gracia de Dios. También había experimentado la misericordia de Dios y la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí no está pidiendo solamente que esas cosas sean derramadas en la vida de Timoteo, sino que en el corazón de Timoteo estén la gracia y la misericordia y la paz del Padre y del Señor Jesucristo. Que él pueda sentir gracia con las demás personas, que pueda tener misericordia con los perdidos y que tenga paz, que promueva la paz, que busque la paz y que la practique, que la siga. Un desafío para nosotros cuando escribimos algún mensaje, cuando deseamos lo mejor para alguien, para nuestros hijos, para alguien más, podríamos desearle estas 3 bendiciones que Pablo aquí menciona. Hablemos un poco de quién fue Timoteo para Pablo. Los versículos 3 y 4 nos permiten saber un poco de esto. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí vemos afecto paternal, vemos a Pablo como un padre y a Timoteo como su hijo. Él menciona las lágrimas que derramó Timoteo cuando se despidieron. Y yo me imagino que esto causó pues ternura en Pablo como un padre cuando su hijo siente tristeza porque se van a ausentar, el padre tiene que irse al trabajo, de viaje, lo que sea. Esa misma cercanía sentía Timoteo hacia Pablo y Pablo hacia Timoteo. Filipenses 2, del 19 al 22, nos deja ver también quién era Timoteo para Pablo, ahora con el paso de los años. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, les dice a los filipenses, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces Pablo aquí nos deja ver que tenía una confianza completa en Timoteo, y a medida que pasaba el tiempo, él le iba delegando más y más responsabilidades y siempre lo animaba, siempre le exigía a ser esforzado, a ser valiente. Y las responsabilidades de un hijo de Dios son bastantes, así que voy a leerlas así rápidamente, del versículo 5 al 14. En primer lugar, él resalta la fe auténtica de Timoteo. Entonces, dentro de las responsabilidades de un hijo de Dios, de un discípulo, un seguidor de Cristo, es que tenga una fe auténtica como la que había en la familia, en la abuela
Loida, en la mamá Eunice y en el mismo Timoteo. Bueno, otra responsabilidad de un hijo de Dios, de un discípulo, de un siervo, es avivar el fuego. Aquí Pablo le habla de avivar el fuego del don que hay en ti, que recibió mediante la imposición de las manos de Pablo. Nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, Él nos ayuda a entender las cosas de Dios, nos guía a la verdad, pero tenemos nosotros la responsabilidad de avivar ese fuego que hemos recibido con el Espíritu Santo. Y aquí nos preguntamos qué ha pasado con el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo me lo pregunto, le pregunto a ustedes, hermanos, ¿estamos avivando el fuego del Espíritu de Dios? ¿Estamos viendo las manifestaciones gloriosas del poder de Dios? Pablo, cuando iba a predicar el Evangelio por donde iba, él compartía la palabra de Dios, él enseñaba el Evangelio, el conocimiento, la revelación, pero también mostraba el poder de Dios. Jesús cuando vino a acercarnos al reino de los cielos, vino a revelarnos al Padre, vino a darnos a conocer los principios, las normas, la palabra de Dios. Pero él, por donde iba mostrando el poder de Dios también. Y nosotros tenemos que avivar ese fuego que hemos recibido. Hemos recibido el Espíritu Santo, lo tenemos en nosotros y tenemos la responsabilidad de avivarlo. ¿Y cómo lo avivamos? Pues estando siempre en la presencia del Señor, viviendo siempre en su presencia, buscándolo, no conformándonos con una vida simple, superficial, sino entrando en lo profundo de la palabra, entrando en lo profundo de la presencia del Señor y teniendo una comunicación tan cercana, tan real, que nuestra vida sea transformada y que el Señor cumpla esa promesa de que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva, saltan para vida eterna. Ese es el Espíritu Santo llenándonos y rebosando en nuestras vidas. Tenemos esa responsabilidad de avivar el fuego del don recibido, pero tenemos la capacitación divina para hacer la obra de Cristo. Él nos capacita con poder, con amor, con dominio propio, todo lo que hace falta para poder vivir nuestra vida de manera que honre al Señor. Otra responsabilidad, no avergonzarse de testificar de Cristo ni de las consecuencias que esto trae. Este está en el versículo 8. Una más, participar de las aflicciones que implica el Evangelio, no evitarlas. El hecho de tener a alguien en la cárcel puede ser motivo de vergüenza, pero estar preso por causa del Evangelio, por causa de Cristo, debería ser un motivo de esperanza, testimonio, desafío, ánimo, no un argumento para no evangelizar. En los versículos de 9 al 10, Pablo menciona la gracia de Dios anticipada y luego entregada. Anticipada, ¿por qué? Porque él nos dice que Dios decidió salvarnos y nos llamó con un llamamiento santo, no por lo buenos que nosotros éramos, sino porque era su propósito, porque era su interés, porque era su iniciativa. Luego dice que esto ocurrió antes de los tiempos de los siglos, antes de que el mundo existiera. Pablo luego menciona que ahora ha sido manifestada esa gracia. Y cuando dice que ahora se refiere al momento en que Cristo se hizo hombre y vivió todo lo que vivió. Dice que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces Jesús es la prueba del amor de Dios por el hombre y quien la hizo palpable al darnos la redención y la victoria sobre el pecado y la muerte. La muerte no puede retenernos. La vida eterna otra vez está al alcance de aquellos que creen en Él, que creen en Jesús. Entonces Dios quiso salvarnos, aunque éramos pecadores y rebeldes, incluso antes de que existiéramos. Nos salvó por medio de la obra de su Hijo, pero nos llamó a salir del pecado. Pero es un llamamiento y nosotros tenemos que responder. Tenemos que entregarle nuestra vida a Él, tenemos que recibirle y tenemos que salir del reino de las tinieblas para venir al reino de la luz. Jesús es la luz del mundo y el que le sigue no anda en tinieblas. Si decimos que somos hijos de la luz, tenemos que andar en la luz. Así que somos llamados a vivir una vida santa en obediencia a su palabra. Otra responsabilidad para un hijo de Dios, para un discípulo. Los hijos de Dios participan en la entrega de la gracia de Dios y pagan el precio. Así como Jesús vino y nos trajo la gracia y la hizo posible, la hizo una realidad, aunque ya había sido diseñada y planeada por Dios, Él la cumplió, la ejecutó y la puso aquí disponible para nosotros. Así también los hombres que reciben esta gracia están llamados a entregar la gracia de Dios. Y fue lo que hizo Pablo. En el versículo 11 él dice que fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Recordamos que la intención de Dios no era salvar un solo pueblo, era salvar a la humanidad. Pero aquí vemos algo interesante. Vemos a Pablo, no vemos a ninguno de los 12 discípulos que fueron llamados inicialmente, sino a Pablo,
con un perfil muy particular que Dios escogió para ser enviado a los gentiles. Y me hace pensar en nosotros, que cada uno de nosotros tiene unas particularidades, un entorno, un perfil que nos hace diferentes y útiles a la vez, porque con la identidad que Dios nos ha dado, nos ha permitido ser formados, el país, las costumbres, yo diría que hasta los rasgos físicos, la forma de hablar, la profesión que el Señor te ha permitido, son particularidades que te hacen especial para que Dios te ponga en un área a hacer la obra. Pablo, recordemos que era judío, era fariseo, pero tenía una ciudadanía romana, conocía la cultura griega, hablaba el idioma griego, entonces era una persona idónea para hacer la labor de evangelizar a los gentiles. Así cada uno de nosotros puede ser idóneo para el Señor, para una misión especial, para una labor especial, para llegarle a cierto tipo de personas. Así que veamos siempre esto como un privilegio y una responsabilidad también que tenemos. Pablo dice que él por esto mismo padece, pero que no se avergüenza. O sea, Pablo reconoce que hay que pagar un precio y Jesús mismo nos lo advirtió. El que le sigue tiene que tomar su cruz y seguirle. Otra responsabilidad de un discípulo es que debe conocer a aquel en quien ha puesto su fe. Si no conocemos a Jesús, no podemos tener la confianza que Pablo aquí nos cuenta que tenía. Si yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa certeza, esa convicción, esa determinación de Pablo o de un seguidor de Cristo deben basarse en la fe, en la confianza que depositan en su Salvador. Él está hablando de un depósito, ¿no? Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Y cuál es ese depósito? Pues en Jesús estamos depositando nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida, el resto de nuestros días en la tierra, pero también nuestro futuro. Y le estamos confiando a Él nuestra esperanza de vida eterna. Y estamos entregándole nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros anhelos, nuestra voluntad, nuestros deseos. Estamos poniendo en Él un depósito que es nuestra vida, nuestra fe. Y recordemos que esto del depósito es como cuando uno tiene un tesoro o tiene dinero, uno lo guarda, lo pone en un lugar seguro. Si es dinero, uno lo pone en un banco, que uno busca cuál sea el mejor banco, que sea muy seguro, que sea estable, que tenga menos intereses, en fin. Pero en este caso no estamos hablando de un lugar, sino de alguien, de nuestro Señor Salvador, que Él es confiable completamente, en que podemos colocar nuestra fe, nuestro depósito, lo más valioso que consideremos nosotros, nuestros hijos. Podemos ponerlos en sus manos también en oración, pero enseñarles su palabra para que ellos también aprendan a confiar en Él. En las iglesias, enseñarle a la gente a confiar en Dios, a descubrir que Jesús es verdadero, que es la verdad, que lo que Él dice es cierto, que Él realmente es el Hijo de Dios, que todo lo que ha prometido lo cumple y que nos dará esa esperanza de vida eterna. También, otra responsabilidad, mantenerse fiel a la verdad sembrada en la fe y el amor que da Jesús. Pablo aquí usa la palabra retener, las santas palabras que de mí oíste. Un discípulo que enseña la palabra, un maestro, escuela dominical, un pastor, un evangelista, debería retener la palabra, la sana palabra, ser cristocéntrico, ser bíblico. Hay muchas personas hoy en día que enseñan la palabra y andan hablando más de sus experiencias y sus opiniones que lo que dice la Biblia. Ese es el modelo que debemos seguir al enseñar la palabra de Dios, al enseñar el Evangelio. Y también le habla de guardar, a Timoteo, de guardar un depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Se nos ha confiado el Evangelio, llevarlo, enseñarlo, predicarlo. Y debemos ser fieles al enseñarlo. Debemos retener la verdad, no dejarnos arrebatar ni cambiar por teorías y filosofías humanas y doctrinas de hombres. La gente necesita conocer la palabra pura, verdadera, la que atraviesa los pensamientos y las intenciones del corazón. En el tercer punto que les había mencionado, de soledad y abandono versus apoyo y consuelo, Pablo está hablando de que los hermanos, los creyentes de Asia, lo habían abandonado. Y menciona a dos personajes allí, Figelo y Hermógenes, y pues nos deja saber aquí, le dice a Timoteo, ya sabes que los de Asia me abandonaron. Está manifestando su tristeza, su dolor, y realmente eso es lo que causa el abandono. Muchas veces nosotros no estamos pendientes de nuestros hermanos. Alguien falta a la iglesia y ni nos damos cuenta. A veces ni una llamada, ni un mensaje de texto,
una visita, y es importante que lo hagamos, porque el abandono entre hermanos causa tristeza, causa desánimo, pero lo contrario, un mensaje, un abrazo, una visita, un momento de compañía, unas palabras, una oración, traen consuelo, ánimo y mucho gozo. Y es lo que Pablo también menciona aquí en contraste. En los últimos versículos, Pablo menciona a Onesíforo, que no le importó que él estuviera metido en una cárcel, no le dio vergüenza, él viajó hasta Roma y lo buscó y lo encontró. Y allá estuvo con él. Dice que lo confortó muchas veces. Pablo se sintió confortado por este hermano que venía a visitarlo, sin avergonzarse de sus cadenas. Y Pablo pide que el Señor le conceda misericordia en aquel día, hablando del día del juicio, y que Dios lo conforte a él y su casa. Y bueno, en el ministerio se experimenta soledad y abandono, pero también se puede disfrutar del apoyo, el consuelo, la fortaleza, la amistad de quienes aman al Señor verdaderamente y entienden el Evangelio. Amado Señor, te doy gracias por este capítulo, que podemos asomarnos un poco a estas experiencias que Pablo menciona aquí, a esta relación especial de un vínculo espiritual, y cómo Pablo, con su experiencia, con sus años, Señor, con su sabiduría, su conocimiento, motiva, enseña, desafía a Timoteo para ser un buen siervo, un buen ministro, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros también a asumir estas responsabilidades con la certeza, la entrega, la pasión que tú quieres que lo hagamos, Señor. Ayúdanos a avivar el fuego de ese don que hemos recibido de parte tuya, Señor, que no lo dejemos extinguir ni apagar, sino que lo mantengamos avivado, que podamos descubrir todo lo que nos has dado, Señor, y usarlo y experimentarlo, y que sea una realidad de nuestras vidas. Te pido tu bendición para todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.